Comienzo yo. Yo te tengo. Ok. ¿Cómo se acuerdan de lo de David y Goliat? Que David le venció a Goliat y bueno, ese día ellos volvieron al pueblo con el rey. Y bueno, o sea, el rey no quiso que él se vuelva a Belén, a su casa, donde él vivía con su familia, sino que lo dejó ahí en donde vivía él. Y bueno, el día que ellos llegaron ya la gente coreó un canto que ese canto le dio como demasiada envidia al rey Saúl, porque decía, Saúl mató a 1000 hombres, pero David mató a 10.000. Entonces ahí como que se encendió una llama de envidia. ¿Pasa el mensaje? ¿Pasa esto? Pero cantala, es. ¿Cómo era? ¿Cómo cantala? Era esto. Sí, nosotros. Bueno, Ezequiel hizo un dibujo para que todos lo vean. Apenita llegué. Pasa la hoja. Te faltó esto. Sí, se lo voy a decir ahora. Ah, bueno. No terminé, pero bueno. Después va a aparecer en cámara. Bueno, sigo. Bueno, cuando Saúl no le dejó ir a Belén, sino que lo tuvo ahí en su casa. Y bueno, ahí Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan. Y bueno, se hizo muy amigo de David, tanto que le regaló ¿cómo se llama? Su arco, Su, sus su ropas. flecha, la flecha y su escudo. Y Jonathan era conocido como ser el mejor de los arqueros del lugar. Entonces, como darle su arco era como darle lo más sagrado que tenía. Dice que lo amó como a sí mismo. Como símbolo de su amistad. Bueno, entonces ellos se hicieron como mejores amigos y se dice más o menos que Jonathan tenía 10 años más que David, supuestamente, aproximadamente. Bueno, entonces como se encendió esta envidia hacia David de parte de Saúl, bueno, Dios había enviado un espíritu malo para que lo atormente a Saúl y él como que de la locura intentó como matar a David, le tiró dos lanzas para herirlo y que quede. Dice en la Biblia que le tiró como para que quede contra la pared, o sea, Clavado. como matarlo. Pero como él tenía el espíritu de Dios, se esquivó de las dos. Bueno, después seguía, bueno, una banda así que... Viste que le dije que Saúl sentía mucha envidia. Y ese día, cuando corearon eso, él hasta pensó en su mente, solo falta que me quite el trono. Dice. Bueno, y lo puso al frente de su Ejército. como para que él muera, digamos, como para que sea el primero y que muera, pero no pasaba nunca eso porque él tenía el espíritu de Dios. Bueno, después también decía, entre otras cosas, que lo mandó a pelear contra 10.000, creo, 10.000 guerreros, como para que muera y no pudo, sino que él le venció a todo eso. Bueno, después también de tanta envidia que le tenía, le mandó a hacer como unas pruebas, como que vaya contra los filisteos al frente de su ejército contra los filisteos y que le traiga 100 filisteos muertos. Pero eso iba más después, creo, y también Lo de la hija. lo de la hija, sí. Ahí es O eso. sea, Saúl tenía 2 hijas y una estaba enamorada de David. Enamorada, sí. Vieron que cuando pasó lo de David y Goliat, como que él se iba a casar con Mical. Eso nunca pasó. Nunca se la entregó a la hija. Entonces ahora él le hace una prueba como otra batalla y le dice, si vos ganás te voy a dar a mi hija Merab, que es la mayor. Sí, Saúl quería casar a David con su hija Merab y que salga al frente del ejército contra los filisteos para que muera. Esa era la verdadera intención de Saúl. Pero David rechazó a Merab, con la que debía casarse, pero Saúl le iba a dar otra esposa que se llamaba Adriel de Moalá. O sea, la hija de Saúl se llama Merab, pasó el tiempo, ella se casó con Adriel. O sea, fue dada por esposa a otro hombre. Entonces pasó el tiempo. Y en eso se dieron cuenta que la otra hija del rey estaba enamorada de David, que se llamaba... Mical. ¿Cómo era? Mical. No sé dónde está, pero es Mical. Acá. Sí, Mical. Era la otra hija de Saúl y estaba enamorada de David. Saúl de inmediato quiso casarla con David para que vaya al frente como del ejército. Todo hacía para que Que muere. David muera, digamos.
Además, Saúl mandó a sus soldados a que lo convenzan a David de que acepte y él decía que no porque como él siendo un hombre tan pobre así, no, cómo va a ser tipo Vieron que había que como- pagar la dote cuando como- se casaba con... sí, como relacionarse con familia de rey más o menos, ¿no? Y bueno, en esto le dije que el rey le había mandado a que él vaya a traerle 100 filisteos, creo que. Bueno, y bueno, David ya cansado de que le digan, como que le proponga que esto, que aquello, decide ir, bueno, y va al frente con sus soldados, y bueno, y traen 200 filisteos, sí, Claro. sí, como prueba, o sea, porque el Saúl le pide como una prueba de que le mató a ellos, entonces él le trajo, en vez de 100 le trajo 200, le trajo el doble. Porque en vez de la dote, como David no tenía plata, Saúl le dijo, bueno, tráeme prepucios de los filisteos. Entonces tenían que matarlo y cortarle el prepucio y traérselo a Saúl. Bueno, y en eso cuando él volvió con la prueba, el rey para disimular su intención le hizo casarse con su hija. O sea, como que sí, como que se relacionó. Y bueno, dice, Saúl odiaba a David porque se dio cuenta de que el Espíritu de Dios estaba con él. Y ahí fue como que había una discordia. Eso creo que. Y también dice que como que Saúl le temía a David, o sea, le tenía envidia, pero también le tenía como temor, porque sabía que el Espíritu Santo se había ido de él y estaba con David, como que él lo sentía. Y porque todo el pueblo lo amaba a David, entonces quedaba más resentido. Bien, bueno, ahora seguimos con el capítulo 19. Como dijo ese, David y Jonatán se hicieron muy amigos, como que su alma quedó enlazada. Entonces Saúl le dice a Jonatán y a sus siervos, le dice, bueno, yo quiero matar a David, voy a matar a David. Entonces Jonatán, como amaba mucho a David, va y le advierte y se lo dice. Mi padre procura matarte, así que escondete, que yo voy a hablar con él bien de vos para que tratar de convencerlo de que eso no pase. Y entonces ahí como que en parte Jonatán lo convence, le dice, pero ¿cómo puede ser que ahora lo quieras matar cuando hace unos días estabas alegre porque mató a uno de nuestros mayores enemigos? En ese momento te alegraste, pero ahora ¿qué pasa que lo querés matar? ¿Qué te hizo? Bueno, pasa que ahí como que Saúl jura por Dios, dice, bueno, juro por Dios que no lo voy a matar. Después de eso hubo una batalla y David salió al frente y dice que ganó tanto esa batalla que los filisteos huyeron atemorizados, como que se fueron de miedo. Después de ahí, el espíritu malo vuelve sobre Saúl y como David entendió de que supuestamente no le iba a matar más porque le había prometido eso, estaba tocando el arpa como siempre. Y cuando pasó eso, que ganó la batalla y el espíritu malo vino sobre Saúl, mientras David tocaba el arpa, le tiró otra vez la flecha para matar, la lanza, porque quería clavarlo contra la pared. Y ahí David huye y se esconde y se va. Entonces Saúl después manda a sus mensajeros a que vayan a buscarlo en donde estén para matarlo. Pero su hija Mical, que ya estaba casada con David, lo escucha y va y se lo advierte. Y bueno, entonces Mical le dice, mi padre quiere matarte, tenés que irte porque te va a matar a la mañana siguiente. Entonces, ¿qué hizo Mical? Como un re de película. Por la ventana lo ayudó con una soga a que se escape por ahí. No sé si... ¡Ay, me da miedo! Quiero para el equipo verde. Sí, dale. Me da tiempo para... Ahí no. Dame aquí para pasar un poquito. Pase. Para agarrarte. Bueno, entonces Mical ayudó a David a que se escape por la ventana. Le puso una cuerda, entonces él se escapó por ahí y se fue corriendo. ¿Y ella qué hizo? En la cama puso una estatua, la tapó con las ropas de él y en la cabeza puso pelo de cabra, como para que parezca que David está durmiendo.
Y ahí Entonces, sacaron todas las sí, películas. mal. Es que yo me imaginé que eso, tal cual. Entonces fueron los mensajeros de Saúl y le preguntan, ¿dónde está David? Que tu padre lo llama, le dicen a Mical. Y Mical le dice, no, es que está enfermo. Bueno, ellos van, se lo dicen, Saúl le dice, no, que lo traigan con la cama así como están, pero tráiganmelo. Y cuando ellos salen la cama se encuentran con todo eso. Se lo comunican a Saúl. Y Saúl le dice a Mical, pero ¿qué te hice yo para que me engañes de esta manera? Si sos mi hija, o sea. Y Mical le miente y le dice, no, es que David me dijo, si no me dejas ir yo te voy a matar. Y ahí entonces tuve que dejarlo ir. Bien. Y pasó eso, y entonces, bueno, David se escapó y fue a contarle todo lo que estaba pasando a Samuel. Samuel era el que había ungido, como que estaban buscando qué hacer. Estaban en la ciudad de Ramá y se fueron a otra ciudad. Y entonces ahí, bueno, llega a oídos de Saúl lo que estaba pasando, y Saúl manda a sus mensajeros. Cuando sus mensajeros van a ese lugar, se encuentran con un grupo de profetas que están empezando a profetizar, y Samuel está al frente. ¿Qué pasa? Cuando los mensajeros están llegando, el Espíritu de Dios viene sobre ellos y ellos también empiezan a profetizar. Y como que no pudieron cumplir con lo que Saúl les pidió. Saúl se entera, manda un segundo grupo. Y pasa lo mismo. El Espíritu de Dios viene sobre ellos y profetizan. Yo busqué por todos lados, no dice qué profetizaban y qué hablaban, pero es como que el Espíritu de Dios los invadió y tenían que profetizar. Pasó con un segundo grupo y con un tercer grupo también, hasta que Saúl dice, bueno, voy a ir yo a ver qué pasa. Fue al lugar y preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Le dijeron dónde estaban y fue a ese lugar. Y cuando llegó, estaba de camino a ese lugar y el Espíritu de Dios vino sobre él y también comenzó a profetizar. Y dice la Biblia que se deshizo de sus ropas. No se quedó completamente desnudo, sino que mostró sus ropas de lino. Esto quiere decir como algunos, claro, viste que abajo del todo, y algunos tipo estudiosos dicen que eso significa como que Dios le estaba mostrando que lo despojó de toda su gloria. Y también él comenzó a profetizar, entonces como que de ahí viene un dicho, ¿Saúl también es profeta? Como que quedó eso como una pregunta en toda la región. Ese fue el capítulo 19. Y ahora empieza el 20. El 20, que es cuando David vuelve con Jonathan. Y le dice, sí. David vuelve con Jonathan y le dice, ¿de qué se me acusa? ¿Por qué tu padre me quiere matar? Y Jonathan le dice, no lo va a hacer, yo estoy seguro de que no lo va a hacer, porque si él todo lo que hace me lo cuenta. Y si no me lo dijo es porque no lo va a hacer. Y entonces David le dice, no te lo dijo porque sabe que somos amigos y te vas a poner triste si sabe que me vas a matar, que me van a matar. Entonces Jonathan le dice, bueno, decime qué quieres que haga y yo lo voy a hacer, porque lo amaba un montón. Entonces, al día siguiente lo que pasaba era que era la fiesta de la nueva luna. Dice, mañana yo tendría que estar en el palacio con tu padre compartiendo y comiendo. Se supone que tendría que estar ahí, pero deja que me esconda en el campo y cualquier cosa decir que yo me fui a Belén a celebrar con mi familia. Entonces, dice, si no se enoja, bueno, buenísimo, pero si se enoja seguramente me va a matar. Y esa va a ser la señal que yo voy a entender de lo que está pasando. Y le dice a Jonathan, nosotros dos hicimos un pacto delante de Dios. Si vos ves que lo que yo estoy haciendo es malo, te ruego que me mates vos, pero no me entregues en las manos de tu padre. Y Jonathan le dice, no, ¿cómo que no estás haciendo nada malo? Cualquier cosa que yo sepa de mi padre te lo voy a contar, te lo prometo. Y bueno, entonces ahí fueron al campo, Jonathan lo lleva al campo y es como que le dice, pero vos jurame que cuando se exterminen todos tus enemigos, no vas a borrar el nombre de Jonathan de entre tu familia. Entonces como que ahí... Entonces después en adelante va a pasar algo también con eso. Porque David tuvo misericordia de la casa de Jonathan. Bien. Y también ahí lo que pasa es que le cuenta un plan. Jonathan le dice un plan. Le dice... A ver... Bueno, estaban en el campo ellos, ¿no? Y le dijo, te vas a esconder 3 días en donde estabas escondido cuando te fuiste y al cabo de 3 días vas a volver. Yo voy a decirle a mi mensajero que vaya conmigo al campo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a tirar 3 flechas. Las voy a tirar una, la segunda y la tercera. Si yo le digo a mi mensajero, agarrar las que están cerca, significa que no pasa nada. O sea, que puedes volver a casa, que mi papá no te quiere matar. Pero si yo le digo a mi mensajero, corre, que las flechas están lejos, corre por tu vida, significa que mi papá te quiere matar y que tenés que escaparte.
Así que bueno, este es un asunto entre nosotros dos, solamente tú y yo lo entenderemos, y Dios está testigo entre nosotros. Bueno, entonces voy yo. Y bueno, entonces ellos hicieron un plan como para descubrir, o sea, que como para que Jonathan se diera cuenta que era verdad que su papá lo quería matar. Entonces a este plan lo llamé Más allá. Las flechas están más allá, huye porque es lo que Dios quiere. Bueno, según lo planeado, bueno, se despidieron, hicieron todo el plan y Jonathan volvió a su casa. Bueno, al día de la fiesta, que se llamaba la fiesta de la luna, todos se juntaron y se sentaron en su respectivo lugar como todos los años y el único lugar que faltaba era el de David. Entonces Saúl el rey, o sea, pensó entre sí, no habrá llegado porque no pudo purificarse, porque él estaba haciendo como otra cosa. Y bueno, entonces no dijo nada y al segundo día vio que no estaba David y ahí se enojó, se enfureció y le dijo a su hijo que dónde está David, y él le dice, como según lo planeado, le dijo que David le había pedido que si se podía ir a Belén a festejar la fiesta con su familia. Entonces el rey Saúl se enoja y le dice, hasta que David no muera, vos no vas a poder ser rey. O sea, como que ahí recién se dio cuenta Jonathan que era verdad que su papá le quería matar a David. Entonces él se levantó de la mesa y se fue triste y con mucho como enojo, dice. Bueno, entonces al otro día él se fue al campo con una persona más que fue como su ayudante. Y ahí fue donde agarró su arco, agarró una flecha, tiró y lo mandó a buscar esa flecha. Y cuando el otro chico fue a buscar la flecha, él tiró otra y le dijo, ve a buscar la otra flecha que está más allá. Y bueno, y ahí cuando volvió el chico que se fue a buscar la flecha, él le dijo que se vaya. Y ahí cuando se fue ese chico, fue cuando David salió del campo que estaba, y ahí como que se empezaron a llorar, como se despidieron. Y bueno, David dice que lloraba más y estaba muy triste. Se dieron un abrazo y todo. Y bueno, y ahí le dice que se vaya, que huya. Y que dice, a ver, acá tengo escrito, creo, la última partecita para hacer una... Cuando salió David de su escondite, se inclinó 3 veces por respeto. Luego se abrazaron, lloraron, y David aún más. Jonathan le dijo, vete en paz. Hemos jurado por medio de Dios que siempre seremos amigos. Que Dios ayude a nuestras familias, que sea así. Y dicho esto, Jonathan regresó a su ciudad y terminó. Samuel, aún apesumbrado por el pecado de Saúl, es instruido por Dios para ungir a un nuevo rey, un improbable joven candidato de la familia de Isaí. Sin embargo, el anonimato de David no dura mucho. Después de ser comisionado por Saúl para que toque el arpa en la corte del rey, David se encuentra y derrota a Goliat, el gigante filisteo. Pero, mientras David busca servir más al rey, su reputación enfurece más a Saúl, poniendo su vida en riesgo. Ni siquiera la estrecha amistad con Jonatán, el hijo de Saúl, puede darle inmunidad a David contra los ataques de Saúl.